Muchas gracias, Silvita. Mis amadas hermanas, es un privilegio el poder compartir y continuar con las enseñanzas que vienen de la palabra de Dios. Pues en Timoteo 4, del 11 al 13, nos dice, solo Lucas está conmigo, toma Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso, trae cuando venga Capote que dejé en Troas, en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. En el versículo 11 nos dice, solo Lucas está conmigo, su médico personal, su médico, su amigo fiel y compañero de milicia, permaneció firme para dar aliento, fuerza a su amado hermano en la fe, hasta el último momento de su vida. Esta expresión, solo Lucas está conmigo, refleja su carácter espiritual y físico. Una de las experiencias más duras que un cristiano verdadero enfrenta es el desamparo de todos los que lo rodean. El Señor lo experimentó cuando lo llevaron después de Getsemaní. Todos sus discípulos y amigos huyeron y Pablo está experimentando lo mismo y tal vez tú y yo de alguna manera hemos experimentado algo así. Sin embargo, no nos damos cuenta que Dios está trabajando con nosotros en nuestro carácter y lo que quiere enseñarnos, que lo único firme y estable a nuestro lado es Él. Que las fuerzas para superar toda clase de problemas vienen de Él, que Él es el único que puede librarnos del mal, que su promesa es estar siempre a nuestro lado. Recordemos lo que dice su palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. Eso significa que no podemos confiar a veces ni siquiera en nosotras mismas. Y también hay aquellos hermanos, aquellas personas a los que el Señor restaura, porque Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Por eso, Pablo pide a Timoteo y dice, toma Marcos y tráele contigo, porque me es útil en el ministerio. ¿Quién es Marcos? Aquel que por alguna razón abandonó a Pablo y tuvieron desacuerdos y por esta razón se separaron. No sabemos por qué Marcos se apartó, tal vez por temor, por todo lo que Pablo vivía, tal vez sin madurez, no lo sabemos. Pero Dios lo ha restaurado y lo ha transformado y ahora es útil en el ministerio. De la misma manera es un llamado para nosotras cuando fallamos, permitir que el Señor nos restaure y que podamos ser siervas al servicio de su obra, como lo fue Marcos. Perdón, como lo fue Marcos. El Señor siempre está para ayudarnos, para socorrernos cuando nosotros fallamos. Aquí también podemos ver un hermoso ejemplo de reconciliación entre Pablo y Marcos, que supieron arreglar sus desacuerdos con la ayuda de Dios, que en un momento dado no pudieron trabajar juntos, pero el Señor los movió a reconocer el uno al otro como verdaderos siervos de Dios y como personas que pueden y deben seguir colaborando. Es por eso que somos llamadas a orar siempre unas a otras, para que no caigamos en estas emociones que nos hacen mucho daño como personas, pero sobre todo a la obra de Dios, para que en vez de competencias humanas y carnales, de envidia u orgullo, pues seamos capaces de pensar primero en la obra de Dios antes que nosotras, que pensemos en el avance del reino de Dios y valorar más los dones y el esfuerzo que otras hacen por el Señor y poder colaborar más. Toma Marcos, porque
porque me es útil para el ministerio. Esta frase puede traducirse como su preocupación por la obra del Señor. Me pregunto, ¿estamos siendo útiles en el ministerio? ¿Nos estamos esforzando cada vez más? Eso solamente lo sabemos cada una de nosotras. Pues el trabajo que había en Roma era mucho, como hoy en día en su iglesia. Hace falta manos que apoyen en el ministerio. Lucas no podía hacerse cargo solo, por eso Pablo pide refuerzo a Marcos para esta labor misionera. Eso nos muestra la importancia del servicio y la colaboración de ayudarnos unas a otras en esta loable misión. Pablo está dando instrucciones finales a sus colaboradores y el gran encargo para Timoteo y el mismo que es para cada una de nosotras, que el Señor ha dado a sus discípulos, que a la muerte de estos tiene que permanecer el mismo patrón del evangelio, tiene que ser enseñado lo mismo, seguir siendo custodiado y predicado lo mismo. En versículos anteriores nos dice, retén la forma de la sana palabra que de mí oíste en la fe y amor, que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito del evangelio por el Espíritu Santo que mora en nosotros. También vemos que más adelante nos dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Somos llamadas a obedecer y permanecer fundadas en la doctrina de Cristo, porque de esto depende nuestra salvación. En el capítulo 3, Pablo le advierte a Timoteo que vendrán tiempos peligrosos, hombres amadores de sí mismos, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Tendrán apariencia como los escribas y los fariseos. Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Timoteo debía tomar la misma revelación divina que había aprendido de Pablo y enseñar a otros fieles hombres con carácter aprobado y don espiritual, que a su vez fuesen capaces de transmitir estas verdades a las generaciones siguientes. Este proceso de reproducción espiritual que comenzó en la iglesia primitiva debe continuar hasta que el Señor regrese. En el versículo 13 también vemos, trae cuando vengas el capote que te dejé en Troas y en casa de Carpo y los libros mayormente, los pergaminos. El capote era una capa circular que caía abajo de las rodillas con una abertura para la cabeza en el centro. Este capote dejado en Troas nos muestra que Pablo renunció todo para servir a Jesús. Todo lo que tenía al final de su vida era un capote y unos pocos libros. Trae mayormente los pergaminos. Yo pregunto, ¿cuáles son nuestros pergaminos para usted y para mí? Pues es la palabra, es la Biblia que nos da vida, es la que nos restaura, es la que nos cambia, nos renueva, que nos habla, es la que nos inspira, es la que nos motiva, es la que nos da alienta, es la que nos da vida, hermanas, a nuestra vida todos los días. Encontramos en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. También en los Salmos, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos.
Esta palabra fue escrita para que usted y yo nos beneficiemos de ella y poder enriquecer nuestra mente y nuestro corazón. Pablo fue un erudito hasta el final, por eso era tan importante sus libros y especialmente sus pergaminos. Para concluir, si para Pablo era tan importante sus pergaminos, así debe ser para nosotros su palabra, que debe ser leída, retenida, aplicada y guardada, como lo es la palabra de Dios en nuestro corazón, y nos llevará a obtener la corona de la vida que Dios nos ha prometido a todas. ¿Cuál es la aplicación? Todas somos llamadas a guardar la sana doctrina, permanecer fieles a su enseñanza. Somos llamadas a obedecer y permanecer fundadas en la doctrina de Cristo, porque de esto depende nuestra salvación. Muchas gracias, hermanitas.